dar un espacio para el menos costo de la mercadería vendida para que se pueda distinguir mejor. Entonces, los ingresos menos el costo de mercadería vendida, ¿no?, me da la utilidad operativa. Un ratito, perdón. La utilidad bruta, mejor dicho, menos los gastos. Este también le voy a aumentar un tamañito. Esto menos los egresos me da la utilidad operativa. Quiero aumentar un ingreso menos costo de mercadería vendida me da la utilidad bruta. La utilidad bruta menos los egresos me da la utilidad operativa. La utilidad operativa más otros ingresos me da la utilidad antes de impuesto. Cuando hay utilidad, escuchen bien, cuando hay utilidad, se saca el 25% del pago de impuestos, de estos 2 millones. Entonces decimos 2.011.268.98 por 25. Me da 502.817.24. La utilidad antes de impuesto menos el impuesto que vamos a pagar por los ingresos, la utilidad que ha habido, me va a salir la utilidad después de impuesto. Utilidad antes de impuesto menos los impuestos sobre utilidad me da 1.508.450,74 de utilidad después de impuestos. Pero fíjense ustedes que nosotros tenemos pago de dividendos. Estos dividendos es una salida de dinero que no forma parte de los gastos de operación. Pagar dividendos es como decir, distribuyamos utilidades de la gestión anterior. Y si eran utilidades de la gestión anterior, en esa anterior oportunidad ya le sacaron el 25%. Si yo estos dividendos los traigo acá en egreso, nuevamente le voy a tener que sacar el 25% y no es correcto. Entonces, los dividendos se deben registrar después de la utilidad de impuestos. O sea, el saldo que nos queda. Ya. Una vez sacamos la utilidad después de impuestos y recién le restamos los dividendos. Los dividendos son 10.000. Entonces colocamos aquí menos. Aquí menos. Más. Menos. ¿Ya? Ingresos menos costo, utilidad bruta. Utilidad bruta menos gastos, utilidad operativa. Utilidad operativa más otros ingresos, utilidad antes de impuestos.
utilidad antes de impuestos menos los impuestos sobre utilidad que vamos a pagar, utilidad después de impuestos. Utilidad de impuestos menos los dividendos, utilidad neta. Si un caso no da utilidad, digamos, un ratito voy a dejar hacer esto acá, y me diera en lugar de utilidad pérdida. No se realiza el bien. Ya. Y aquí sería un rojo, por decir así. No hacemos este asiento, porque este asiento contable se hace solamente cuando hay utilidad. Si en estos resultados a mí me dieran pérdida, ahí se quedan, pérdida de la gestión o pérdida del periodo. Y no es más. No hay que sacar, en todo caso, espérense un ratingo, pero a lo mejor aquí un ratingo. Aquí en esta pérdida agarro y le pongo abajito dividendo y iría a sumar la pérdida, ¿no es cierto? Menos diría, ¿no? Dividendos. Vamos a hacer las cosas bien ya. Lo que pasa es de que, a ver, ya. Terminar esto de acá. Y esto lo voy a colocar con rojito también, para que les vaya bien indicadito. Bien. Menos, más, menos, rojito, más, como es menos también. Y esta sería, por ejemplo, ya, la utilidad neta, ¿no es cierto? Bien. Como hay utilidad en esta parte, antes de impuestos, le saco los impuestos. Este monto que hay de pago de impuestos, debo hacer un asiento. IUE por compensar contra IUE por pagar. Vamos a registrar y después les explico la otra situación. 502.818.24. 502.818.24. Bien, aquí están. Por eso dice, al haber utilidad corresponde hacer un asiento contable. Acá voy a colocar, si no hay utilidad, no hay o no registrar, no corresponde. Registrar en asiento contable. Si hay pérdida, pues ¿qué le voy a estar haciendo, no? Pérdida por compensar no hay. IUE por pagar no hay. ¿No ves? Entonces, aquí vamos ahora. Suponiendo de que aquí haya utilidad después de impuestos, aquí. Utilidad antes de impuestos, esto. Pero resulta de que ya no es utilidad, sino pérdida. Esta parte ya no va a estar porque esto solo se utiliza cuando hay utilidad. Y digo, menos dividendo
me va a salir una pérdida de periodo. ¿Ya? Aquí me va a salir una X cantidad, que va a ser la pérdida. Aquí vamos a suponer que esto es menos. Estoy haciendo barreras. Ya, vamos a suponer que es una pérdida con rojo y roca. Ya. Hay una pérdida acá y hay acá también una pérdida. Entonces aquí me va a dar, ¿no es cierto?, esto. Más esta otra pérdida. 2.021.000 de pérdida. Si hay esta pérdida, esto ya no se hace el asiento contable. Se queda ahí nomás. Y no tienen nada, cero. ¿Por qué les digo? Porque este asiento contable después va a ir al balance general. Pero si hay una pérdida, no hacen nada y se hace el balance inicial normal, sin considerar nada. ¿Está claro, chicos? Ya. Ahí quedamos, ¿no? ¿Sí? Esa fue la utilidad neta que sacamos, ¿no es cierto? Bien. Una vez tenemos esto, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos esto que nos enviaron, este balance inicial. Lo voy a traer acá. Y lo copio tal cual. Vamos a decir, voy a dejar hacer esto un poquito. Balance inicial. Ya. Decía al 01-09-22. Borro. Aquí decía activo, pasivo y tenía estas cuentas. Lo único que voy a hacer es ordenarla. Activo disponible, dejando los espacios, caja. Banco. Activo exigible. Banco. Lo estoy copiando exactamente igual. Activo. Luego tengo el activo realizable, ¿no es cierto? Pero ahí yo no tengo ningún activo realizable, no hay inventario de mercadería. Exigible. Pero sí tengo un activo exigible, cuentas por cobrar. Entonces digo, activo exigible. En el activo exigible, ¿qué tenemos? Aquí, cuentas por cobrar. Voy a dejar un espaciecito, creo. Es que se aumentó el espacio.
Dios. De aquí también. Quería hacer otra cosa. Ya. Voy a dejar un espacio para que haya la diferencia ya. De todo apañucado. Y aquí tenemos cuentas por cobrar. Pero además, si nos fijamos, tenemos un asiento que dice IUE por compensar. Todo lo que es por, o sea, por compensar quiere decir que cuando nosotros hemos determinado esta utilidad, resulta de que el impuesto sobre utilidad, esto de acá, ¿ya?, es compensable con el impuesto a las transacciones. Es decir, si yo tengo en mi libro de ingreso y egreso ya un acumulativo de impuesto a las transacciones, vengo y se lo resto a esto y solamente pago impuestos por el saldo que quede. Puede dar lo contrario, que mi impuesto a las transacciones sea más. Igual, si es más, no corresponde, hago la compensación, digamos, del monto, digamos que 700.000, tengo impuesto a las transacciones, menos 502.000, todavía me va a quedar un saldo a favor para una próxima gestión. ¿Ya? Por eso lo que este asiento se deja IUE por compensar y IUE por pagar. ¿Qué decimos? Bueno, cuando vamos a hacer un ajuste contable, tú ya sabes que hay impuesto a las transacciones, vamos a suponer que sea por el mismo monto, por ahí que se vaya, que sea 2.820, por decirlo, con 820, ¿no? Entonces, resulta de que cuando nos toca hacer el asiento, vamos a colocar aquí IUE por pagar contra bancos, ya. Si fuera mayor el impuesto a las transacciones y solamente vamos a pagar por la diferencia, vamos a suponer que era 500, descarto lo anterior, que tengo 510.000, ya, voy a decir que solo es 502.000 y tengo 510.000 en impuesto a las transacciones, entonces me queda 8.000 todavía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? IUE por pagar contra banco, ya, en el caso, estoy hablando burro. Vamos a suponer, ya, estos 502.818 es el impuesto que nosotros deberíamos pagar, pero tengo impuesto a las transacciones por 500.000, ya. Entonces solo me cubre 500.000. Entonces digo 502.000 menos, voy a sacar estos 818, menos 500, ¿cuánto dije? ¿El otro? Espérense, mejor aquí escribiendo, no de memoria. Vamos a suponer que era 502.000. Esto, la utilidad. Cuando está de memoria la cosa no funca. Esta es la utilidad. Utilidad. Suposición. Porque después van a decir, no, usted dijo así. Y resulta que nosotros sí tenemos 505.000 de impuesto a las transacciones. IT. Le resto y todavía me queda 3.000 a favor para el próximo mes. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago?
se vuelca este asiento cuando esté regularizando esto y digo IUE por compensar, que está en el haber, digo IUE por pagar los 502.000, IUE por compensar 502.000. Perdón, en este caso, sí, 502.000. Al hacer esto y ustedes traspasan el libro suma mayor, desaparece, porque lo que estaba en el debe va a estar en el haber y lo que estaba en el haber va a estar en el debe. Y vamos a seguir teniendo todavía IUE por compensar. ¿Ya? Si fuera la inversa, vamos a decir que mi utilidad es 505.000. Tengo de utilidad y solamente tengo un IT de 502.000. La diferencia es 3.000, ¿no es cierto? Igual. Pero esto es a favor del fisco. Este es a favor de la empresa, digamos. Y este va a ser a favor del fisco, de la renta. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Decimos IUE por pagar 500. Por decir 505.000 contra IT o IUE por compensar, le vamos a poner IUE por compensar. ¿Cuánto vamos a compensar? 502.000. Y todavía tenemos 3.000 al fisco, entonces eso sale de bancos. Entonces la empresa tiene que emitir un cheque, ¿no es cierto? Por eso, 3.000. Están estas suposiciones de los dos casos. Si la utilidad es mayor, perdón, la utilidad es menor y el IT mayor, no pagamos nada. Solamente hacemos un asiento, a ver, vamos a colocar si el espacio voy a necesitar. Ahí está. Este sería este caso. IVE por compensar, IVE por pagar. Este, digamos, el debe y este lado el haber. Ahora el asiento para este caso.
que queda a favor. Es totalmente a la inversa, ¿no es cierto? Vamos a hacer, si teníamos en este caso utilidad mayor, colocamos un IUE por compensar $3,000. Y T inverso, inverso. Espérense un ratito. El IT es una cuenta de activo, tiene saldo deudor, tiene que ir al saldo acreedor. Y ahora sí. IT, 505,000. Esto ya. Este es el caso a favor del fisco y este caso a favor del contribuyente. Sigo teniendo un IUE por compensar de 3,000. ¿No es cierto? Aquí. Aquí quiero ver que me salgan los 3,000 adicionales. Contra IUE. Estoy buscándole la figura porque quiero darle los dos casos. El uno es que directamente allá. Ahora sí. Contra IT. Ahora sí. IT, que ya estoy compensando, ¿no? Aquí. ¿Qué parte? Los 502,000. Esto ya lo estoy compensando. Aquí. Y me queda todavía un IUE de 3,000. Y este es el IT. Me queda todavía un IUE de 3,000. ¿No es cierto? Y tengo un IUE por compensar de 502,000. Aunque podría un ratito. 502,000 la utilidad. Lo tengo. Así es la cosa. Ya. IUE 502,000 y aquí tengo un IUE por compensar. Ahora sí. Ya. Aquí tengo el impuesto a las transacciones, 505,000. De estos 505,000, ya,
hay un impuesto, un IUE de 502.000 que puedo compensar. Ya. Pero tengo aún 3.000 pendientes de compensar y que eso me queda para el próximo mes. Entonces, fíjense, vamos a seguir teniendo esto. En el próximo, otra vez, vamos a llevar esto al IUE por compensar, como en este caso, ya IUE por compensar, ya. Y seguimos así con los impuestos y con las utilidades. Entonces, para efectos de hacer este asiento contable, ¿no es cierto? Nosotros nos quedamos aquí en estos asientos nada más, en este primero. Esto lo voy a borrar porque ya lo traspasé al otro lado. El examen va a ser hasta esto. En ningún momento le vamos a decir, haga el pago. ¿Cuándo se hace el pago? Este en realidad es un asiento de ajuste, ya, para determinar si se va a pagar impuesto. Entonces, como el ITE aquí es mayor, no hay pago de impuestos. Más bien tengo 3.000 por seguir compensando para el próximo periodo. En cambio, aquí en IUE por pagar sí, porque mi utilidad es mayor, ¿ya? O mi impuesto, mi IUE es mayor. Es mayor. Y mi utilidad es menor. Perdón, mi IUE es mayor y mi IT, digamos, mi IUE es menor y mi IT es menor. Mayor, perdón. No estoy concentrada. El IUE que hemos determinado, vamos a suponer que son estos, es esta cantidad. Y lo que yo tengo acumulado de IT es esta. Quiere decir que me cubre totalmente el IUE. No debo pagar, no sale nada de plata, pero sí debo hacer una regularización para saber todavía cuánto de IUE para compensar me queda por el IT. Y aquí es 3.000. Cuando toque hacer otro asiento, dependiendo si hay utilidad o pérdida, se le va a restar. Vamos a suponer de que aquí hay una utilidad, hay una pérdida neta de esta cantidad, negativo. Y no tenemos nada de impuesto a las transacciones. Lo único que va a hacer este IUE por compensar, ya al IUE que hubiéramos, perdón, a la pérdida que hubiéramos obtenido en este caso aquí, le restamos los 3.000 y no es más. Porque no hay más con qué. Eso sería en estos casos cuando da esta situación. Pero nosotros nos vamos a quedar solo hasta aquí. El ajuste no vamos a hacer. No podemos hacer estos asientos, digamos, porque esto se hace cuando se ha pagado. Y nosotros estamos haciendo un presupuesto, es decir, un estado de resultados proyectado. Entonces, pero cuando después ya se ejecute esto, por decirle en septiembre y octubre del 2022, esta situación se da. Que no se la van a pedir a ustedes, sino al contador, pero es necesario que sepan el porqué del IUE y para qué sirve. Por eso lo que piden nociones de contabilidad básica para esta materia, pero es solamente por esta parte de acá. ¿Está claro, chicos? Sí. Ya. Bien. Entonces tenemos un IUE por compensar, es decir, es como que tenemos que cobrar eso al fisco por los IT que tenemos. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, en contabilidad, ¿no es cierto? Tenemos el impuesto a valor agregado, ¿no? Y cuando hay compras hay débito fiscal y cuando hay ventas cuando hay compras hay crédito fiscal y cuando hay ventas hay débito fiscal. Y también hay el IT, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos a hacer el pago de impuestos por los IVA, decimos débitos menos créditos.
Y si el débito es mayor y el crédito es menor, se paga impuesto por la diferencia. Si el crédito es mayor y el débito es menor, la diferencia queda todavía a favor de la empresa. Y fíjense que no tocamos nada del IT, ¿no? El IT es una retención que hace el empresario, ¿no es cierto?, por las ventas que se hacen. Y debería pagarlo al fisco. Pero de acuerdo a normativa dicen, bueno, si usted tiene IT y tiene un impuesto sobre utilidad de empresa, compénselo, dice, con su IT. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vemos cuánto es la utilidad, el impuesto sobre utilidad de empresa, y según los resultados que tengamos, ¿no? Si el IT es mayor y el IVA es menor, entonces ahí todavía nos va a quedar un saldo a favor, como en este caso, ¿no? Y si el IT es menor y el UE es mayor, entonces va a haber, compensamos por la parte que tenemos de IT y por la diferencia hacemos el pago por banco. Entonces, en los débitos y créditos, eso se hace contablemente y durante el transcurso del año, ¿no? Cuando se haga el pago de impuestos, pero a fin de año este ajuste se hace. Bien, entonces aquí vamos a seguir teniéndolo pendiente. Decimos que teníamos el balance inicial, que es este, y lo estamos copiando. Ahora ya no es balance inicial, sino es un balance general proyectado. ¿Proyectado a qué fecha? Del 09. Perdón. Del 01, 09, 22 al 30 10/22, expresado en boliviano. Fíjense, cambiamos esto acá. Y balance inicial